Sí, buenas tardes. Esta ocasión me voy a dirigir a todos ustedes con un relato de lo que viví en mi infancia, para que las nuevas generaciones de chamacos eh, vean la diferencia que hay entre un momento no muy largo en la historia con el momento que están viviendo actualmente. Recuerdo que por allá en el año de 1977, cuando yo estudiaba, cuando terminé la escuela primaria, la alegría, el segundo paso era pues irme directamente a la secundaria. Pero la secundaria estaba muy lejos. Primeramente yo les comento que yo soy originario de El Guayabo, Ahome, Sinaloa. El Guayabo es un pueblo chiquito que está dentro del municipio de Ahome, del estado de Sinaloa. Entonces, la escuela secundaria más próxima que había en aquel entonces, en el año 1977, era en Ahome, Sinaloa. 6 kilómetros, 6 kilómetros de mi pueblo. Pasaba un camioncito viejo, viejo, por allá a las 5:30 de la mañana. Entonces todos los chamacos que queríamos estudiar en aquel entonces, no necesitábamos ni que nuestros padres nos levantaran, solitos nos levantábamos. Y a veces sin desayunar porque no había ni para los frijoles, no había nada, estábamos, era un pueblo ruino. Nosotros gozábamos cuando había buenas cosechas y no, pues nos sentíamos ricos cuando de repente caía para comprar un kilo de carne en la casa. Y casi la mayoría de los que vivíamos en ese pueblo vivíamos en esas condiciones. Entonces, así empecé yo a estudiar mi preparación de nivel secundaria junto con muchos compañeros. Ahora, el problema que se venía entre el poblado del Guayabo, Sinaloa y Ahome, así se llamaba Ahome el municipio, había un río que atravesaba, que cortaba esos dos pueblos. Estoy hablando del río Fuerte. En aquel entonces había un puente chiquito, chiquito, donde apenas cabía un camioncito, un carro. Y en la época de lluvias, el puente se perdía en la inmensidad de agua, quedaba abajo del nivel del agua que subía 5 o 6 metros. Era un río, pues su nombre lo dice, el río Fuerte. Entonces nosotros cruzábamos hacia el otro lado en unas pangas que la gente por apoyar a los estudiantes y a la gente que tenía que ir a hacer algunas compras a ese pueblo un poco más grande que es Ahome, teníamos que cruzar en la canoa. Había otra opción, porque había muchas madres aprensivas. Había otra opción, recorrer en un camioncito que salía a las 4 de la mañana para darle la vuelta por toda la carretera internacional y cruzar el río Fuerte por el único puente grande que había. Pero pues yo como chamaco, no, 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 yo quiero ir con todos. Entonces me sentía valiente en aquel entonces y ahora a la distancia yo veo cómo era el peligro que nos abrazaba a todos nosotros, porque nos podía haber volcado pues la canoa, era una canoa, y estoy seguro que ninguno hubiéramos quedado vivo. Gracias a Dios, nunca pasó nada. Había un señor que piloteaba la canoa con su motorcito, le decían Juan Panguero, así se llamaba, Juan, pero él era especialista en las pangas. Entonces, gracias a Dios, todo pasó muy bien. Terminé mi nivel secundaria, pero lo que me llamaba mucho la atención en ese lapso, en esos 3 años que yo estudié de secundaria en Ahome, que llegó
un presidente municipal, no recuerdo su nombre, pero se apellidaba Monzón Molina. Monzón Molina fue al pueblo del Guayabo y propuso un programa habitacional de hacer casitas bonitas, grandes, para todos los pobladores que quisieran. Prácticamente iban a salir regaladas gratis, pero no. En aquel entonces yo cuando estaba chamaco me di cuenta que este presidente municipal no iba a regalarnos nada. Había que aprender. Enseñó a nuestros padres a trabajar. En el caso mío, cuando yo nací, mi papá ya tenía 50 años. Prácticamente yo siempre lo vi viejito a mi papá, pues porque ya estaba muy grande cuando yo nací. Y yo sentía mucha admiración por él y yo deseaba ayudarlo. Entonces, en ese programa habitacional, lo primero que este presidente municipal hizo fue poner un maestro que enseñara a las personas a hacer ladrillos. Primero hacer el adobe, luego armar las ladrilleras, luego quemar para que salieran los ladrillos. Eso fue la primera enseñanza. ¿Y cuál era el único trabajo que iba a hacer la comunidad que quisiera una casa? Nada más era trabajar. Por ejemplo, donar su trabajo para hacer esos materiales que se iban a necesitar primeramente para hacer las casas. Entonces, por suerte, fíjese que mi papá le tocó ser el presidente del grupo, gracias a Dios, pero aún así no se libraba de los rudos trabajos que había que hacer. En primer lugar, había que hacer el lodo, batirlo con excremento de vaca, que prácticamente pues ya la gente ya había arrimado porque el presidente municipal les puso camiones y puso los maestros que les iban a enseñar a hacer los ladrillos. Entonces, a mí me daba pues mucha lástima ver muchas personas ahí del poblado que eran ya mayores, que tenían deseos de tener una casa, que tenían unos cuartitos de laminita ahí negra, que cada vez que venía un ciclón se los llevaba. Entonces, recuerdo que una vez un señor me dijo: Miguel, tú te ves muy flexible, mira, yo bato el lodo, te lo arrimo en la carrucha y tú haces los adobes. Había unos moldes que salían 3 adobes y, y ya yo le paso a tu papá horas de trabajo. Entonces yo, por tal de que mi papá no se matara tanto, yo accedí. Yo trabajé mucho. Aprendí a hacer los adobes, después levantar los adobes para que se secaran bien con el sol. Una vez ya secos, armar las grandes ladrilleras. En aquel entonces, pues no había televisión, si acaso un radio por allá que se escuchaba. Eh, Hoy todo se ve en el YouTube y hoy veo, por ejemplo, las pirámides de Egipto y muchos chamacos dicen, yo veo todavía los programas, ¿cómo haría el ser humano haría todas esas pirámides tan grandes? Entonces, yo comparo, hubo ladrilleras que construimos, porque me cuento porque yo trabajé mucho, de 44,000 adobes, pero eran ladrillos grandes, no eran ladrillitos chiquitos, no eran ladrillos grandes. En aquel entonces, para mí, que yo estaba chamaco, esa ladrillera era una pirámide gigantesca comparada casi con las pirámides de Teotihuacán. Entonces, yo digo que la gente sí logró construir las grandes pirámides de Egipto, las grandes pirámides aquí en México, y muchas cosas grandes que hay fueron construidas por la mano del hombre.
cuando hay un grupo compacto de gente que trabaja en equipo, se pueden hacer grandes cosas. De ahí, mi papá tenía unas hectáreas de tierra que sembrábamos 2 cosechas al año, frijol, maíz, frijol, maíz. Y a mí me gustaba mucho ayudarle, mucho, mucho, mucho. Desde la siembra, limpiar, hacer crecer, quitar la mala hierba de las siembras. Y me daba mucha alegría a mí. Y cuando ya la cosecha ya estaba madurando, veía a veces con tristeza de que se acercaban las lluvias y yo desesperado porque hubo lluvias que echaron a perder completamente la cosecha, la arruinaban. Recuerdo una vez que había una siembra de sorgo, así yo medía las panojas donde está el grano y yo le decía a mi papá con alegría, esta vez, papá, nos va a ir muy bien con el favor de Dios. Y se vino un ciclón cuando ya andaba la trilladora levantando la cosecha. Una vuelta había dado y se vino un ciclón, una lluvia tan fuerte de repente que la panoja, que se le llamaba así, estaba tan grande que fueron dobladas las plantas y zambutidas en el lodo. Se perdió todo. Después de estar soñando con un momento, pues, que nos iba a ir muy bien, quedar en la ruina. Bueno, una vez ya hechos todos los ladrillos, le tocaban a cada trabajador 2,500 ladrillos. 2,500 ladrillos, los cuales fueron trasladados a cada terreno de los que participaron en ese programa, en camiones que el presidente municipal nos mandó para ayudar. Una vez ya puestos los ladrillos de cada trabajador, mandó varios albañiles profesionales, se puede decir, pero albañiles buenos, que le enseñaron a la comunidad a trabajar la albañilería. Por cierto, hasta la fecha hay muchos albañiles que surgieron en aquel entonces. Hacer las medidas para la casa, era una casa grande, 3 recámaras de 4x4, una sala de 4x8, un baño grande. No, para mí era un palacio lo que se iba a hacer. Ahora, cuando están las medidas, pues no se ve tan grande. Pero una vez que ya empiezan a enviarnos el material, me cuento yo como trabajador, porque yo me di cuenta de todo el procedimiento. Las varillas, el alambrón, a cortar, a armar, a parar todo. Entonces, de ahí empezó, como antes el material, por ejemplo, la cal, estaba muy cara, los costales. Él envió en camiones cal, pero en piedra, en piedra. Entonces, era una cal que reaccionaba al contacto con el agua. Se hacían las mezclas, arena, las cal de piedra, se le echaba el agua y empezaba como a hervir. No, hombre, a mí me encantaba ver eso. Y empezar a construir, para no hacerle muy largo, ¿no? Se terminaron las casas, a todos enseñaron. En 3 años creo que duró el presidente municipal. Quedaron terminadas las casas. Gracias a Dios a nosotros nos tocó una casa terminada, pero en obra negra, sin ventanas, sin puertas, sin piso, absolutamente nada. Entonces, ahí ya empezamos nosotros a vivir muy, pues cómodamente. Venían las lluvias y pues nos la pasábamos muy, muy suave allí. Gracias a Dios, la primer parcela del poblado era la de mi papá y allí se hizo la casa. Pues teníamos, imagínate, una casita grandota en un terreno de 6 hectáreas, pegada al poblado. Bueno,
Yo terminé mi educación secundaria y ahí mismo en Ahome empecé mi educación en preparatoria. Una vez terminada la preparatoria, la universidad más cercana que había estaba a 225 kilómetros en la capital de Sinaloa, que es Culiacán. Y a mí me admira ver en ese pueblo la cantidad de personas, de chamacos, que nos fuimos a estudiar a Culiacán. La mayoría sin dinero. Yo recuerdo que cada 8 días yo venía, bueno, casi todos veníamos y siempre andábamos pidiendo ride en trailers, pues en lo que fuera. Recuerdo nos tocaban lluvias, cuando veníamos en camionetas atrás, llegábamos mojados, mojados. Yo miles de veces llegué con un dolor de cabeza, de hambre, de cansado. Cada vez que yo me regresaba junto con mis amigos de ahí del pueblo, a Culiacán, salíamos del Guayabo, llegábamos a Los Mochis y algunos decían, oye, vamos a ese restaurancito a comprar una torta. Entonces yo llevaba hambre, llevaba 10 pesos, 5 pesos, que mis padres con mucha batalla me daban, a veces no llevaba nada. Y yo les decía, no, yo la verdad no quiero. Pero no porque no llevara hambre, llevaba hambre, pero me pesaba, me dolía gastar ese dinero, sabiendo que mis padres habían batallado un montón. Decía yo, cuando menos voy a tener, quisiera pues llegar a Culiacán y allá decir, lo estoy gastando aquí en lo que realmente necesito. Hoy veo que los chamacos no quieren estudiar, tienen todo. Sus padres le dan todo, tienen todas las comodidades, quieren que los lleven a la escuela en carro, salen, se enojan porque les pegó el sol un rato, porque se mojaron con la lluvia y se llevan clavados con el teléfono. Entonces, ya estando instalado allá en Culiacán, buscar el lugar donde iba a vivir uno, fue una casa de estudiantes para que habíamos egresado de la preparatoria de Ahome. En aquel entonces nos llamamos los estudiantes ahomenses. Yo tuve la oportunidad de estudiar la carrera de químico farmacobiólogo, una carrera muy bonita, hermosa, se aprenden muchísimas cosas, pero como lo mencioné antes, había muchas necesidades económicas y a veces con hambre no se puede estudiar. Yo pasé muchas necesidades y desafortunadamente no pude titularme. Terminé mi carrera, cursé todas las materias, aprendí mucho, pero aún me duele no tener mi título profesional. Pero aprendí mucho y gracias a eso he ejercido mi profesión. Eh, nunca no me gustó trabajar, la verdad, en un laboratorio de análisis clínicos, pero yo agarré el enfoque hacia las ventas, era lo que me encantaba. Y ahora me dedico a vender reactivos a los laboratorios de análisis clínicos. Me gusta trabajar poco, pero ganar mucho. ¿Por qué? Porque con los conocimientos que yo adquirí en aquel entonces, pues se me facilita todo. Entonces, pues para mí yo no me canso y me encanta mi trabajo. De ahí saco para viajar, saco para tener carros del año, saco para tener absolutamente todo. Entonces, gracias a Dios, me siento afortunado. Ahora, el consejo que yo le doy a los chamacos de hoy es que le saquen provecho a toda la tecnología que tienen en sus manos. Cualquier información la encuentran en su teléfono. Antes nosotros para obtener información teníamos que ir a una biblioteca pública, solicitar con tiempo un libro que necesitábamos hacer un trabajo, estudiar,
y nos lo prestaban 3, 4 horas, o de lo contrario estudiar ahí en la biblioteca. Hoy no, hoy abren una página en su teléfono y allí tienen toda la información que quieran. Entonces, chamacos tienen toda la oportunidad del mundo para hacer de este mundo un mundo mejor. Ahora, cuando sus padres le llamen la atención, creo estar seguro que los padres lo hacen con la intención de que ustedes sean personas mejores y les saquen provecho a todo lo que tienen en sus manos. Así que les doy las gracias y espero les haya gustado este relato, esta experiencia de vida. Y pues aquí estamos para cualquier información. Espero que les guste. Gracias.